A continuación, Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Michelle Mitchell Bernal le da la más cordial bienvenida a Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y a Canal 2, la imagen de la radio, en su programa Minuto a Minuto. Toca en esta época del año hacer el balance de los distintos aspectos de la realidad nacional, y en esta ocasión hemos querido hacer balance legislativo en compañía del diputado Fabio Molina, quien es jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional. Un año políticamente azaroso, pero si lo viéramos desde el punto de vista cuantitativo, parece que muy productivo. Vamos a hablar con don Fabio si cualitativamente ha sido también muy productivo en cuanto a, valga la redundancia, la producción de leyes en el primer poder de la República. Don Fabio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en Minuto a Minuto. Muchísimas gracias, Michelle. Un honor estar en su programa y tener la oportunidad de compartir en este espacio sobre el rol y los aciertos y, por qué no, los desaciertos de la Asamblea Legislativa. Estamos cerrando el 7º mes al frente de la jefatura de fracción, y en estos 7 meses, de acuerdo a los conocedores de la materia, en calidad y en cantidad de legislación, han sido de los más productivos en los últimos 25 o 30 años. Y realmente 7 meses es un instante en la vida de un país. Cuando entramos había todo un desafío si íbamos a ser capaces de aprobar proyectos de tal envergadura como transparencia fiscal, eurobonos, fortalecimiento de la gestión tributaria, ley de tránsito, impuesto a los casinos, la ley que penaliza la trata de personas, y al final de la jornada volvemos la vista atrás y hemos aprobado 41 extraordinarias leyes, y ayer que retomamos esta ruta de efectividad legislativa, aprobamos y convertimos en ley de la República la ley de vida silvestre, que prohíbe la caza como un deporte. Aprobamos la banca para financiar los proyectos de las municipalidades, mecanismos financieros que no existían, y los gobiernos locales, cada vez jugando un rol más protagónico en el país, ocupan de estos recursos, y logramos darle dispensa de trámite a una propuesta para resolver el diferendo entre motociclistas, INS y gobierno, y esperamos esta semana también resolver el tema de los saloneros, que están viviendo una situación muy complicada con su régimen salarial, que a raíz de un voto de la sala. Hicimos nombramientos, unos que han gustado, otros que no. Tomamos decisiones importantes, pero nos pusimos al día en agenda, y la concertación, la negociación, los acuerdos han sido la norma, y tengo que decir entonces al final del día que también debo externarle un gran agradecimiento a los jefes y jefas de fracción de los otros 7 partidos, porque este dinamismo, estos aciertos y esta productividad es fruto del consenso y la buena fe de todos los actores políticos. Don Fabio, la concertación que se ha ido construyendo ustedes como fracción legislativa ha venido de la mano con distintas fracciones de oposición. En una primera legislatura fue con el Movimiento Libertario, que no fue tan productivo. A principios de este año, la fracción legislativa estuvo de la mano del Partido Acción Ciudadana para impulsar el que parecía ser el proyecto más importante de esta administración, que era el plan fiscal, y que fracasó finalmente el intento de aprobarse en el plenario legislativo. Y ahora, de la mano del partido Accesibilidad Sin Exclusión, de hecho ponen como presidente a Víctor Emilio Granados como presidente legislativo. Ustedes han ido construyendo estos consensos. Ahora, Liberación Nacional actúa por circunstancia, actúa por conveniencia, que pasa de un aliado a otro en el tiempo.
La política es ciencia de realidades, nos enseñó Luis Alberto Monge. Y Ortega y Gasset precisa que el hombre es él y su circunstancia. Entonces aquí hay aspectos de coyuntura que influyen, pero también aspectos de afinidades. Los partidos políticos... Pero circunstanciales, don Fabio. Afinidades que pueden ser circunstanciales, porque estuvimos con ustedes para el plan fiscal, pero ahora ya no estamos con ustedes para nombramientos, estuvimos con ustedes para sociedad de convivencia, pero puede que no estemos para otros temas. ¿Es circunstancial esa afinidad? Es interesante. Todos los partidos se legitiman en las urnas. También en el pasado hicimos alianzas con la Unidad Social Cristiano, a unos hasta nombres hasta apellido le pusieron a esos acuerdos. Unos era el pacto con el Plus, otro era el pacto Lili, y tendemos a satanizar los acuerdos de políticos, cuando todos los políticos en la Asamblea Legislativa nos legitiman las urnas. Liberación es un partido de centro. En los temas de clima de negocios nos sentimos mucho más cercanos ¿A la derecha? al movimiento libertario. A la derecha. Tratados de libre comercio, por ejemplo. En los temas de sociales y tributarios, mucho más cercanos al Partido Acción Ciudadana. En muchos temas siempre hay afinidades con la unidad. Entonces, el ser un partido de centro, un partido socialdemócrata que incentiva la iniciativa privada, el valor del ser humano, pero que tiene una concepción de equidad mucho más amplia, que pone en el centro a los seres humanos más débiles, lo que nos enseñó don Pepe, el mayor bienestar al mayor número. Esto nos permite, en esas circunstancias de que usted habla, Michelle, estar en unas circunstancias cerca de uno y en otras distante de otros. Tengo que reconocer, en el tema más difícil, porque ninguna sociedad acepta impuestos, en el tema más difícil, la valentía del Partido Acción Ciudadana fue encomiable y la resalto, porque el plan fiscal sí lo aprobamos los diputados, sí le dimos vía rápida con 42 votos, sí lo aprobamos con más de 30 en su trámite de segundo debate, pero hubo una sala constitucional que se amedrentó, que buscó un mecanismo reglamentarista inconsistente para traerse al suelo el plan fiscal. Y qué paradójico, los mismos magistrados que en la tarde votaron en contra del plan fiscal, que era para ponerle impuestos a los sectores de mayores ingresos y lograr distribuirla a los sectores populares, ellos sí estaban pidiendo un impuesto especial para el Poder Judicial durante la mañana. Entonces, eso fue muy interesante. En cuanto al partido Accesibilidad sin Exclusión, fue el único partido con el que nosotros podíamos retomar el directorio. Porque ¿Y ha sido conveniente retomar ese directorio con el Partido Accesibilidad sin Exclusión? Y si no, que lo diga justamente el recuento de proyectos que han sido aprobados. ¿Ha sido conveniente desde el punto de vista de posición oficialista? Sí, realmente los 4 diputados de ese partido han sido muy consistentes con el documento que suscribimos, que era un documento por Costa Rica, por la gobernabilidad. Y resalto el buen tino, la capacidad moderadora de Víctor Emilio Granados. ¿Seguirá a futuro siendo una alianza sólida, clara, la de Liberación Nacional con el Partido Accesibilidad sin Exclusión, sabiendo que este segundo partido tiene divisiones internas muy profundas y muy graves? Tanto así que uno de los diputados dice, me alejo ahora sí de la bancada. ¿Eso podría afectar a futuro los planes de Liberación Nacional para aprobar ciertos proyectos de ley? Con ellos nos sentimos muy cómodos, tanto
en mi calidad de jefe de fracción, como el resto de los compañeros, de seguir en este buen ritmo de productividad legislativa. Creo que no se debe cambiar de caballo a medio río. Don Fabio, uno de los temas que evidentemente han resultado más polémicos en las últimas semanas fue la improbación que en su momento dieron los diputados de Liberación Nacional al nombramiento o la extensión del nombramiento del magistrado Fernando Cruz. Sus declaraciones, particularmente, don Fabio, dejaron ver que era un tema no de los méritos del jurista, sino de afinidades del jurista con las preocupaciones del gobierno y particularmente de Liberación Nacional. Dicho esto, don Fabio, ¿es esta la forma correcta en la que deberíamos construir gobernabilidad, sobre afinidades y no sobre méritos y sobre posiciones claras desde el punto de vista jurídico de temas que son de trascendencia nacional? Dijimos desde el inicio que la no reelección del magistrado no significaba una evaluación de sus calidades personales, porque no debíamos juzgarlo a él en lo individual, que lo que señalábamos y llamábamos la atención es que colectivamente la Sala Cuarta no había estado a la altura de las expectativas y que en lo particular existían excesos de la sala frente a la Asamblea Legislativa. Pero se le pasa la factura a una sola persona, entonces ahora sí se hace una valoración sobre lo particular, no sobre lo general. Una cosa es, nos están pasando factura por ciertas cosas, no están de acuerdo con algunas de las legislaciones que hacemos, pero se corre factura a un magistrado, y uno que por cierto rechazó varios proyectos de ley que eran necesarios para Liberación Nacional. Por mencionar algunos, los proyectos de la agenda de implementación del TLC, la misma reelección presidencial. ¿Es esa factura la que se está pasando? De ninguna manera, de ninguna manera. Y ve que esto tuvo un efecto positivo inmediato. La reunión en Casa Presidencial de los 3 jefes de los supremos poderes, don Luis Paulino de la Corte, don Víctor Emilio de la Asamblea y doña Laura del Poder Ejecutivo, y firman un documento donde destacan que es urgente una modificación a la ley que le da competencias a la sala, la ley de jurisdicción constitucional. Y en la primera semana de diciembre la presidenta de la Asamblea la convoca, y ahora los diputados estamos con el instrumento en la mano para restarle potestades a la sala, y un poco, también lo dije en su momento, decirle a la sala: zapatero a tus zapatos. La sala debe enfocarse en el control constitucional, jamás en un alineamiento político hacia diputados, pero dejar de ser una sala que se mete en temas que son propios de otros poderes. Por eso reclamábamos una restauración del equilibrio de poderes. Don Fabio, si solo eso logramos al final de la jornada, con esta diferencia, con esta controversia, porque jamás fue un conflicto de poderes, fue una controversia política sana en una democracia. Si solo eso lográramos, con esta llamada de atención que hicimos, enhorabuena. Don Fabio, este fue el nombramiento de un magistrado. El año entrante previsiblemente podrían salir más, sea por pensión, sea porque ya su nombramiento se vence como tal. ¿Será esta la tónica que veremos a futuro de cuáles son los elementos que se sopesan a la hora de valorar si debe continuar sí o no un magistrado en la Corte Suprema de Justicia? ¿Es esto? A ver, es un recado, de alguna manera u otra se lee lo que sucedió con Fernando Cruz como un recado al Poder Judicial. Ojo que ustedes están metiendo en formación de leyes y la formación de leyes le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Ese es el recado que le mandan. Ese es un recado certero, directo. Pero bajo la amenaza no será, tal vez es directo, pero la forma es lo que falló, don Fabio. La Constitución nos da una potestad de imperio muy fuerte. ¿Y dónde queda el imperio de la ley, que es lo que resguarda finalmente la Corte Suprema de Justicia? Es la potestad que tenemos los diputados, es que nombramos a las y los magistrados, que los reelegimos o no. Y es tan grande la potestad que nos dio el constituyente que el voto es secreto. Por eso, todo lo que han dicho algunas magistradas y algunos magistrados, que para no reelegirlo había que hacer un juicio político, diciendo por qué no,
es absolutamente erróneo y equivocado, porque el voto es secreto, como es el voto de todos los costarricenses cuando vamos a las urnas. Votamos y punto. Entonces, lo que le estamos diciendo a la Sala Constitucional es que se han empoderado en exceso, que se creen figuras del Olimpo y que en Costa Rica no hay poderes de primera. Dice usted, se creen figuras del Olimpo. ¿Son dioses? ¿Se creen dioses entonces los magistrados? Por supuesto. ¿Por encima del bien y el mal? Hay algunos y también en privilegios. El salario de un magistrado supera el salario de la presidenta de la República. Los que tienen lista su pensión se pensionarán con 8 millones como mínimo al mes. Los que tienen anualidades, hay algunos que tienen 40 anualidades, no tienen tope de cesantía. Entonces también se han excedido en privilegios. Un y eso tema no es lo administrativo desde el punto de vista de que si pueden ser privilegios o no en comparación con otros servidores públicos, pero cuando estamos hablando de administrar la ley, administrar particularmente constitucionalidad, restar potestades a la Sala Constitucional no puede ser más bien un gran riesgo. Si bien es cierto, aletarga el proceso, don Fabio, de formación de leyes, puede ser incómodo, es la piedra en el zapato en muchos casos del sector político, pero de alguna manera u otra es la vacuna que tienen las leyes para que no pase lo que pasó con la ley de tránsito anterior, que después de hacer todo el proceso y todo el esfuerzo, se la fueron trayendo abajo varios recursos. Hasta que dejó de existir el proyecto como tal. Aquí confabulan dos actores. El primer actor es el diputado. Cuando un diputado pierde una ley, o la lleva en consulta a la sala, o la lleva con un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad. Es más o menos como en fútbol. Pierdo en la cancha y trato de ganar en el escritorio. Y eso no se vale. Lo otro es los jueces, que en esencia los juzgadores de la sala son políticos. Y hay que decirlo así, son políticos y les gusta el ejercicio del poder, pero hay algunos que les gusta demasiado. Entonces se sienten suprajueces, supradiputados. Pero al final de cuentas esto no es entonces un conflicto de poderes. Ustedes también a la hora de formar leyes ejercen poder porque eligen beneficiar a un sector, como por ejemplo ahora, bueno, vamos a reducir el marchamo a los buses. Eso es ejercicio de poder, eso es elegir beneficiar a alguien en detrimento de otra persona. No es finalmente esto un conflicto de poder. Usted decía, no lo hay. Claro que lo hay, don Fabio. Ustedes también tienen un ejercicio de poder, pero no se quiere finalmente homologar o mantener a un mismo nivel dos poderes de la República como lo son el legislativo y el judicial. El poder es para ejercerlo y emerge legítimamente de las urnas. Y de las urnas emergemos los diputados. Estamos hablando que es un traslado de poder finalmente, don Fabio. Exactamente. Entonces, acá es interesante en estos temas que en conversación que tuve en algún programa con la presidenta de la sala, la magistrada Ana Virginia Calzada, estuvo de acuerdo en que se eliminara la consulta facultativa. Estuvo de acuerdo en que la sala no se meta en el proceso interno de formación de las leyes. ¿Acaso que los diputados nos metemos si hubo quórum en la reunión de magistrados o si se le pusieron el timbre o la firma a un acta? Y perdone que lo interrumpa, entiendo, y aquí estuvo doña Ana Virginia Calzada y nos decía es que nos mandan a nosotros a hacer la tarea que les corresponde a ellos. Leyes incompletas que vienen sin resguardo jurídico importante y por supuesto que son endebles desde el punto de vista constitucional. Eso es un tema, las consultas facultativas, que para eso también ustedes tienen un set de asesores, tienen servicios internos que les puede ayudar en esa parte, pero otra cosa es restarle facultades como tal a la sala en algunos temas que más bien, cuidado, es el único auxilio al que podrían acceder los individuos o las empresas si se sintieran lesionadas por las leyes que salen de la Asamblea. Ok. Los ciudadanos tienen dos maneras de tutelar sus intereses. Uno es el recurso de amparo y otra la acción de inconstitucionalidad. Eso es sagrado. Eso no debemos debilitarlo. Mi tesis es que sí debemos
evitar la participación de la sala en el proceso previo de asociación, de formación de las leyes. Esas son tareas absolutamente legislativas. De estas 40 leyes que hemos aprobado ahora, probablemente 38 o 39 son apegadas a la Constitución. De pronto hay alguna que tenga algún vicio. ¿La sala lo puede revisar? Por supuesto que sí, pero a posteriori. Esa es toda la discusión que tenemos con la sala, y tengo que decirle que en estos dos aspectos que estamos reclamando algunos diputados, la sala nos ha dado la razón. Don Fabio, ¿a quién responde la fracción legislativa de Liberación Nacional? Liberación hoy por hoy no es ese grupo cerrado. Ahora ya se dispararon los fuegos electorales, hay tendencias claramente marcadas. Está Johnny Araya, está Rodrigo Arias, está por supuesto que la presidenta de la República con su agenda como tal, está Fernando Berrocal y demás. Es importante aquí notar las cercanías que tienen distintas figuras con miembros de la fracción legislativa. José María Figueres, que aunque declinó participar en contienda electoral, también tiene un decir en la fracción legislativa. ¿A quién responde la fracción legislativa? ¿Y a quién respondió particularmente en el tema de los nombramientos? 1, de la Contralora, y 2, del señor magistrado Cruz. Es una fracción socialdemócrata, respondemos a esa ideología. Todos los diputados tenemos vínculos con líderes del partido. ¿Le susurran a usted sus líderes del partido? Converso mucho. En el caso de don Óscar Arias y don Rodrigo Arias, ¿conversan con usted y han tenido algún tipo de incidencia o influencia en sus decisiones? Don Óscar es mi mentor, le tengo una tremenda admiración y converso mucho con él. Doña Laura es la presidenta de la República, es la persona a la que le dimos el mandato, y la fracción tiene un compromiso. ¿Y tiene el peso? Con ella. ¿Tiene el peso ella dentro de la fracción? Frente a la fracción somos como un puño cerrado en apoyo a Laura Chinchilla. Y ahora también es normal que se den esta nueva pugna de poder para definir el candidato de Liberación en el mes de abril, y desde ya invitamos a los costarricenses a participar en esa convención abierta, porque según la estadística de ahí saldrá el próximo presidente de Costa Rica. Pues hay compañeros que están con Johnny Araya, 4 que lo han hecho públicamente, creo, y casi 20 que estamos con don Rodrigo. Entonces, pero eso ha sido lo normal. Así fue cuando habían diferencias entre don Pepe y don Daniel, o en el pasado entre don Luis Alberto y don Óscar. Pero finalmente, ¿quién toma las decisiones? Las toma la fracción en votaciones que hacemos en la Asamblea Legislativa todos los lunes. Don Fabio, ¿y cómo, conjuntar el trabajo que se va a hacer en el 2013, sabiendo que es un año electoral? Si hay un año que es difícil y que tiende a ser poco productivo, es precisamente el 4º año de una administración, porque ya todo el mundo anda juntando al redil en cacería de votos. ¿Cómo asegurarse de que este año, con las necesidades tan apremiantes que tiene el país en formación de leyes, no se va a dispersar en ese proceso de trabajo en las comunidades que mucho lideran a los diputados? Yo solo espero que en este último año la oposición mejore su autoestima política. ¿Qué significa esto? ¿La tiene baja? ¿Qué significa esto? Perdón, la tiene baja. Pero en el suelo, ¿por qué? ¿Y Liberación la tiene alta, don Fabio? A pesar de los cuestionamientos en cuanto a manejo de recursos en campaña. A veces la tenemos más tan alta como los magistrados, y eso es peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Como la oposición tiene muy bajas la autoestima política, no se ven ganadores de elecciones en el 2014, entonces creen que todas las buenas leyes que hay en la Asamblea son para Liberación. Pero si interiorizaran que ellos también pueden competir libremente y por qué no ganar unas elecciones, serían más generosos con el país. Y ese es el punto. Liberación sí ha sido muy generoso. Si hoy definimos 20 leyes buenas, Liberación les pone el voto en esta misma noche. No la oposición, que le busca el pelo a la sopa y que tiene esos temores por baja autoestima política. Así es que yo espero que la Navidad y el Año Nuevo nos traiga a todos
la expectativa de ser gobierno. ¿Se van el 21 y regresan? Nos vamos el 23, sí, y regresamos el 17. Dichosos los que tienen vacaciones, don Fabio. Aquí un mensaje de un seguidor en Facebook, Rolo ATCR, dice: ¿y qué se creerá un diputado que desea sacarlos de su trono? Se refiere a los magistrados que usted calificó que se creen dioses o figuras del Olimpo. Dice, ¿qué se cree un diputado que desea sacarlos de su trono con ánimos herculanos? ¿Aún más que un dios? ¿Se cree usted algo más que un dios, don Fabio? Puro piso tierra. Yo ejerzo los mandatos que me da la Constitución, y mientras unos en esta controversia de los magistrados cogieron el rábano por las hojas, otros lo que tuvimos en la mano fue la Constitución, y de mi decisión puede estar a favor o en contra, pero los mismos magistrados y el mismo magistrado afectado siempre dijo que tuvimos la Constitución en la mano, y a mí me pusieron en la Asamblea y juré defender la Constitución, no a las personas. Agradecerle profundamente a don Fabio Molina, quien es jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional. Gracias, don Fabio, por este tiempo para poder hacer un poco de análisis y reflexión en torno a esta tercera legislatura. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Dios mediante, mañana tendremos otra interesante entrevista en punto a las 11:30 de la mañana. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.